Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, por estar conectados. Bueno, hoy nos toca un tema importantísimo a cargo del doctor Marcelo Cerruti. Él es el jefe de estudio contrastado, forma parte del plantel del servicio de radiología, a cargo de la doctora Clara Noni, que nos acompaña hoy, que es nuestra jefa. Bueno, esperamos que disfruten de la clase y dejamos con Marcelo. Buenos días. Vamos a hablar unos tips, por lo menos, de todos estos estudios contrastados. Hoy vamos a hablar sobre la cisturectografía miccional. Como definición, bueno, es el estudio fluoroscópico del aparato urinario inferior. Es un estudio dinámico, utiliza medio contraste y radiación ionizante. Las indicaciones tenemos como diagnóstico y evaluación de reflujo, las anomalías del tracto urinario inferior, infecciones urinarias a repetición, hidronefrosis, alteración de la micción, vejiga neurogénica, incontinencia y la evolución también postoperatoria. Las contraindicaciones en niños que estén causando o cursando una infección urinaria, hipersensibilidad a los medios de contraste, y las indicaciones especiales hay que tener un poco de cuidado en las válvulas cardíacas protésicas o cardiopatías con riesgo de endocarditis. Siempre estamos a favor de Imagendly y Alara con el tema de tener la menor radiación posible en los niños. La cituretro es uno de los estudios que más estrés y disconfort produce en el paciente. En nuestro servicio contamos con un consentimiento informado que damos a la madre de los pacientes para que lo lean antes de entrar a la sala. Cuando entran a la sala, de vuelta se vuelve a explicar todo el procedimiento con todas las consecuencias que pueden llevar a este procedimiento y los controles que tienen que hacer después del procedimiento. Por eso dice acá en este caso la educación del paciente y familia previa a la realización del estudio, que es fundamental para la realización del mismo. Y en algunos pacientes la psicoprofilaxis depende de la patología de base que tenga el paciente. La profilaxis antibiótica para estos pacientes, nosotros pedimos generalmente que tengan un urocultivo que sea negativo, no más de 10 días previos al estudio, y la Sociedad Argentina de Pediatría en las guías de diagnóstico de estudios de tratamiento de infección aclara como una profilaxis antibiótica 72 horas antes del estudio, el día del estudio y un día posterior al estudio. Si bien, o sea, no hay evidencia de beneficio de la profilaxis para la realización del asisto, se debe considerar especialmente en menores de un año y en quienes presentan alteraciones graves en las ecografías. Después, en cuanto a lo que decíamos de los antibióticos o los uros que sean positivos, hay que tener cuidado en los pacientes que son vejigas neurogénicas o ampliaciones vesicales, que algunos pacientes en eso por ahí nos pueden seguir dando positivos los uros o polimicrobiana, y lo que vemos es el sedimento urinario. Si el sedimento urinario no es patológico, igual siempre nosotros para realizar todos estos estudios estamos en contacto con servicio de urología y les aclaramos cómo vienen los uros y generalmente nos dan el ok para hacerlo. Bueno, en cuanto a los contrastes que utilizamos, contraste de iodado hidrosoluble, Prenigraf o Cytoconray, generalmente son con los que trabajamos. En cuanto a las sondas, generalmente son sondajes sin balón, de 31 a 35 también hemos tenido cuando son muy chiquititos, y lidocaína sin jeringa cuando es la nena, o con jeringa, que solemos inyectar la lidocaína en el pene del varoncito, una buena cantidad para que la sonda progrese mucho mejor. Y bueno, y la adecuada técnica de esterilización, o sea, hacemos primero la limpieza sucia, que le decimos, después ponemos el campo estéril, tenemos los guantes estériles, la sonda que sea estéril, todo, y ahí iniciamos el procedimiento para sondar. Bueno, nosotros cómo hacemos en cuanto a las radiografías que vamos a ir a las imágenes que vamos a ir tomando, es un abdomen de frente, hacemos el cateterismo, el llenado vesical lento. ¿Por qué? Porque en el llenado vesical lento uno va a ver la alteración de la pared vesical, la falta de relleno, en el caso, por ejemplo, que tenga un ureterocele,
todo eso, por eso es despacio el primer llenado. Después tenemos una oblicua anterior izquierda con sonda, derecha e izquierda, después el nefrograma, las oblicuas sin sonda, una anteroposterior en las niñas para valorar la uretra femenina, que ahora les voy a mostrar las imágenes, y una posvaciado vesical. Las variaciones van a depender en estos pacientes con mielomeningocele o vejiga neurogénica o que tengan vesicostomía. ¿Por qué? Porque en estos pacientes generalmente vamos a llenar la vejiga y después tenemos que vaciar la vejiga. Entonces vamos a tratar de hacer, a veces no van a tener la sensación de micción, a veces lo van a hacer por rebosamiento, que podemos llegar a hacer unas oblicuas, o si no, llegamos hasta cuando el paciente presenta algún disconfort, dejamos de llenar y vaciamos, hacemos el nefrograma, toda la radiografía y después vaciamos la vejiga. Como primera imagen dijimos, vemos la estructura ósea, las columnas, partes blandas, otras anormalidades que encontremos, la distribución de las asas, previa cateterización, incluimos las sombras renales y el trayecto de ureter y vejiga. Por la vejiga, como dijimos, el llenado es lento, a baja presión, para ver los contornos de la vejiga, el defecto de llenado, como vemos en la tercera diapositiva que tenemos un ureterocele, y la capacidad máxima al primer llenado. En cuanto al llenado vesical tenemos esta formulita, menores de 2 años, kilo por 7 en mililitros, entre 2 y 14 años, la edad más 2 por 30, también nos da mililitros, y en mayores de 15, 500 mililitros aproximadamente. En cuanto a las oblicuas, evaluamos bien la unión vésico-ureteral y evaluamos la micción con sonda y sin sonda, como habíamos dicho hoy. Y evaluamos la uretra, así bien la uretra masculina. En cuanto a las patologías que podemos ver son los reflujos, que se dividen en 5 grados. Ahora les muestro con las imágenes, me parece un poco mejor. El reflujo grado 1, tenemos reflujo hasta el uréter, como vemos en la imagen. El reflujo grado 2 es reflujo al uréter no dilatado y sistema pielocalicial. El reflujo grado 3, tenemos reflujo al uréter medianamente dilatado con fórnices y no dilatados o mínimamente dilatados. El grado 4 tenemos reflujo moderadamente dilatado, sistema pielocalicial, abombamiento de los fórnices, pero preservan las indentaciones papilares. Y el grado 5 es un reflujo al uréter, sistema pielocalicial está muy dilatado y con pérdida de las indentaciones papilares. Generalmente a veces decimos como si fuera una pisada de la patita del elefante, que le decimos. En la uretra, como dijimos, la uretra femenina, en la proyección AP podemos llegar a ver una variante, que es la uretra en bellota, que se ve como dilatadita ahí, como vemos en la segunda imagen. Y la uretra masculina vemos en toda su extensión, bien en las oblicuas. En cuanto a los informes, tenemos que poner el antecedente, los hallazgos en la radiografía inicial que vemos, alguna alteración ósea o alguna otra alteración que veamos, el material de contraste, pueden poner también cuál utilizaron, la cantidad de contraste que se estiló hasta cuando se empezó a ver el reflujo, la descripción de cateterismo, las uniones vesicoureterales, la forma de la uretra, el UDR, que es ahora vamos a hablar sobre eso, y bueno, algún comentario final. Igual nosotros, como siempre decimos, siempre tenemos una interacción con urología sobre cada estudio que hacemos. El UDR es una medición que se utiliza para predecir la resolución del reflujo previo al tratamiento endoscópico. Se calcula midiendo, o sea, el diámetro de la parte más ancha del uréter en la falsa pelvis en milímetros y se divide la distancia entre la caricia inferior de L1 y la superior de L3 en milímetros. Eso, si un UR es superior a 0,43, se relaciona con menor probabilidad de resolución del reflujo. Y especialmente es útil en los pacientes a los que resulta a veces dificultoso categorizar el grado de reflujo. Esto lo toman los urólogos, es una de las últimas cosas que nos pidieron que sumemos al grado de reflujo que pongamos en el informe.
En el caso de patologías, en los varones tenemos la válvula uretra posterior, que es una causa muy frecuente de uropatía obstructiva en el varón, y la presentación es variable, siendo la forma más grave detectada a nivel prenatal, donde vamos a tener la dilatación de los riñones, dilatación de los uréteres, y lo que vamos a ver abajo en la uretra, vamos a ver un cambio de calibre con una dilatación previa a ese cambio de calibre, como estamos viendo en la imagen. En los divertículos de Hatch, lo que vemos son divertículos congénitos, son láteros vesicales y se ve generalmente en el llenado pasivo. El utrículo prostático es otra patología que podemos ver, que donde vamos a ver una dilatación quística del utrículo, se asocian anomalías como hipospadia, criptorquidia, agenesia renal unilateral y puede ser asintomático. Y vamos a detectar durante la micción, y también se podría ver en la ecografía, vamos a ver esa imagen quística por debajo de la vejiga, en la ecografía. En las cisturetros postquirúrgicas, como dijimos que vamos a ver durante el aumento de la presión vesical, que no remite con el tratamiento con la inyección butulínica, vamos a la presión vesical, potencialmente va a disminuir la urgencia miccional o la frecuencia. Vamos a ver la irregularidad de la pared de la vejiga. En las anormalidades por factores técnicos, bueno, un hallazgo común que podamos ver es el reflujo a la vagina, por ejemplo, en las niñas, y es menos frecuente a las vesículas seminales. Bueno, la imagen me quedó un poco sobre un atardecer. Esto en cuanto a cisturetro, o sea, es como un pantallazo sobre el cisturetro, y lo que pude hacer es, para mostrarles otra clase sobre esofagograma. Ahora vemos si podemos, si les interesa, para ver otro pantallazo sobre otra patología. Bueno, Chelo, muy interesante, la verdad que es tema interesante de nuevo para nosotros, para muchos de los que están ahí, seguro. Les quiero recordar que las charlas van a quedar grabadas en la página de OCD del hospital, lo pueden buscar a partir de la semana que viene. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte de la charla. Todas las preguntas lo pueden manejar por el chat, lo vamos a leer a todas y lo van a contestar después que termine la segunda charla. Damos gracias ahora a la llegada de la doctora Moni Galeano, nuestra coordinadora de imágenes. Gracias también a Carlos Presidente que nos ha acompañado, y a mi compañera Cristina Ledo, que siempre me acompaña. Bueno, le agradecemos a todos ahí que estén ahí conectados. Y bueno, todas las preguntas las vamos a escuchar o las vamos a leer en el chat. Así que bueno, empezamos con la segunda parte y muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hablar sobre patologías del esófago. Un poquito grande el cuadrito ahí. Bueno, lo que vamos a hablar sobre patologías congénitas, patologías adquiridas no infecciosas o infecciosas y compresiones extrínsecas. Es bastante extenso, o sea que vamos a dar prioridad a estas. Tenemos dentro del esófago, que lo que podemos ver en el esofagograma son las improntas normales, como la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, y también la indentación cricofaringea. Dentro de las patologías congénitas tenemos las atresias de esófago y fístula traqueoesofágica, que tiene una etiología desconocida, puede estar asociada a otras malformaciones gastrointestinales como ano imperforado, estenosis pilórica, atresia duodenal, páncreas anular, alteraciones cardíacas, geniturinarias, vertebrales, o sea, Bacter. Bueno, dentro de las atresias tenemos atresias sin fístula, atresia esofágica con fístula alta, atresia esofágica con fístula baja, atresia esofágica con fístula alta y baja, y fístula en H sin atresia. En cuanto a las proyecciones que podemos hacer el esofagograma, tenemos frente, perfil y oblicuo en prono. Ahora vamos a hablar bien. Las indicaciones sobre el esofagograma tenemos las disfagia, tos durante la ingesta, sospecha neumonías recurrentes, sospecha de anomalías congénitas, controles postquirúrgicos de corrección desde fístulas traqueoesofágicas, ascensos gástricos cuando hay una fístula traqueoesofágica y hacen un ascenso gástrico al remanente que quede de esófago, a eso se refiere, y también postdilataciones esofágicas. Y las contraindicaciones generalmente en los pacientes inestables, febriles, somnolientos o dificultad respiratoria.
La preparación, como le vuelvo a recordar, nosotros tenemos hecho un consentimiento informado donde se habla en general de todos los estudios contrastados en cuanto a la prioridad y también en cuanto a las consecuencias que pueden llevar de todo esto. Eso se le da antes de entrar a la sala a la madre que firme el consentimiento y después se le informa sobre el procedimiento que vamos a realizar nuevamente antes de realizar el estudio, comentándole cómo se hace el estudio. El ayuno, que según la edad van a ser las horas de ayuno, y usamos generalmente sulfato de bario, biberón, vaso, sorbete, depende cómo sea, y el contraste también, el hidrosoluble, que en el caso de, ahora vamos a hablar, en el caso de que hagamos un control postquirúrgico, el primer control postquirúrgico de algún ascenso, de que haya tenido una fístula, controles de cierre de fístulas, en esos casos que sean los primeros controles siempre, o también hacemos esofagogramas buscando fístulas por otras patologías que por ahí piden neumo, que quieren que descartemos alguna fístula traqueosofágica que tenga el paciente. En esos pacientes hacemos con contraste hidrosoluble. En los demás, vario. Como hacemos las radiografías, generalmente que hacemos son tórax frente, las posiciones frente con la cabeza lateral, para ver bien todo el trayecto del esófago, y el decúbito lateral izquierdo que hacemos el perfil. Para detección de las fístulas, como les estaba comentando, usamos el hidrosoluble, y con jeringas entre 10 y 20 mililitros cargaditas, usamos la lidocaína gel para poner en la fosa nasal. La sonda, generalmente usamos una sonda que sea la 30-31. Lo que hacemos es cortar por arriba las fenestras y quemar la punta para que no quede los bordecitos de la sonda como filosos, vendría a ser. Entonces eso protege un poco más. Después vamos introduciendo la sonda hacia el estómago y vamos retirando de a poco desde la parte inferior del esófago hacia arriba, y es donde se hace la distilación del contraste como en bolo. O sea, se hace la jeringa esa en bolo y tratamos de que se tiña todo el esófago hacia arriba y buscando así la fístula. Siempre en el paciente en decúbito prono, rotado y en ambas oblicuas. Esto es más que nada para separar lo que es vía aérea del esófago, que nos quede bien separados, como está el muñequito ahí puesto. Por ejemplo, en este caso, les muestro algunas imágenes, atresia esofágica tipo 3, que queda como un divertículo ahí en esa unión postquirúrgico. También puede haber unos cambios de calibre con dilatación proximal. En este caso, es un primer control que se hizo postoperatorio, y lo que vemos es una fístula directamente que va a la tráquea y al pulmón. En este caso, también le damos de tomar también un postquirúrgico que directamente va al tubo de drenaje pleural. Y después los controles donde esa fístula se va cerrando, en los controles posteriores. Vamos a hablar un poquito de acalasia, que es una etiología desconocida. Algunos asocian a ausencia de células ganglionares en el esófago distal, y congénita en asociación a Chagas también. Generalmente lo que vamos a ver es un pacientito de 2 meses derivado de Tucumán, una adecuada progresión de peso y episodios de ahogo, donde hacemos el esofograma y vemos esa dilatación del esófago con un cambio de calibre a nivel del esfínter esofágico inferior filiforme, lo que podemos ver en punta de lápiz, como dicen la punta de lápiz, que pasa finito el contraste, o en pico. Y en estos pacientes con acalasia o con sospecha de acalasia, lo que se hace es el esofagograma minutado. El paciente generalmente tratamos que esté paradito, en posición vertical, o un poquito ligeramente hacia la izquierda, y las radiografías que hacemos es, le damos una buena cantidad que tome, y los controles de radiografía hacemos al minuto, a los 5, al minuto, a los 2, a los 5. Y lo que tenemos que ver ahí es si toda la columna de bario pasó en esos minutos, si pudo vaciar eso o quedó algún resto que se lo mide y se pone, quedan tantos centímetros de contraste a los 5 minutos. La persistencia de la columna de bario, el vaciamiento incompleto, como dice, o parcial, durante los 5 minutos. La aparición del pico de ave, como dijimos, en el esfínter esofágico inferior,
y las contracciones terciarias en el cuerpo ayudan al diagnóstico. Esto es, ayuda al diagnóstico y después lo que confirma el diagnóstico es la parte gastro que hacen las manometrías. O sea, eso es el diagnóstico en sí final. En cuanto a la estenosis congénita que podemos ver, es una patología poco frecuente, anomalía uterina e intrauterina que es en la embriogénesis y se asocia también a fístula traqueoesofágicas. Los síntomas que pueden tener los pacientes son regurgitaciones en el lactante pequeño o tardía con la incorporación de los alimentos, mala provisión de peso y neumonías aspirativas. Lo más frecuente es que veamos en la unión del tercio medio e inferior una longitud de 1 o 2 centímetros, como vemos acá, un cambio de calibre importante con una dilatación proximal del esófago. En cuanto a las patologías adquiridas, tenemos la esofagitis, cuerpos extraños, varices esofágicas, reflujo, o también asociada a otras patologías. La predisposición a las esofagitis infecciosas tenemos, bueno, las deficiencias inmunológicas, los antibióticos prolongados, leucemias, diabetes, enfermedades de colágeno, alteración de la motilidad, radioterapia o también la presencia de sonda nasogástrica en forma prolongada. En cuanto a la esofagitis, por ejemplo, infecciosa, pueden ser cándida, citomegalovirus, lo que vamos a ver es una alteración de la mucosa, alteración en el calibre del esófago, con las dilataciones o no a nivel proximal a estos cambios de calibre. En la epidermolisis ampollar, lo que vamos a ver es varios trayectos con disminución de calibre, como tenemos en estas imágenes. En cuanto a cuerpos extraños, tenemos, bueno, si son radiopacos se visualizan en las radiografías, si no, es necesario llegar a un esofograma. ¿Dónde vamos a tener en cuenta los sitios? Esófago superior por encima del cricofaringeo, el tórax superior por encima de la impronta aórtica, o el esófago inferior por encima de la unión gastroesofágica. Las complicaciones tenemos de los objetos puntiagudos, que pueden dar también mediastinitis, erosiones, de la compromiso de la pared posterior, desgarros verticales, como tenemos, y generalmente también afecta al 90% en cara posterolateral. Tenemos en este caso las monedas, tenemos alimentos, en algunos chicos con atresia esofágica operada hemos visto que se han tragado, por ejemplo, un pedazo de salchicha y el bario iba alrededor de la salchicha y seguía para abajo. Eso lo hemos visto. En este caso tenemos, por ejemplo, cuerpos extraños desde alfileres, clavos, y la imagen que está, como vemos, se ve un aumento del espacio retrofaringio, y esa fístula que ven hacia posterior fue causada por un hueso de pollo, una espina de pollo. Después también hemos visto otro caso donde veíamos como una imagen, esa imagen no la tengo, pero les comento, que veíamos como una doble luz de esófago cuando hacíamos el esofagograma, y después se veía como en la parte superior como un granuloma, que cuando abrieron ese granuloma encontraron que lo que había era una lentejuela. La lentejuela lo que había hecho era agarrar entre la íntima y la media del esófago y hizo como una doble luz a ese paciente. Después ese solo fue cicatrizando y resolvió a ese chico. Las lesiones también por cáusticos, tenemos que generalmente son descuidos, no olvidar y pensar a veces en maltrato también, son materiales alcalinos, extenso daño de boca, desde lesiones superficiales, también faringe, esófago, mucosa, submucosa, necrosis de la muscular, ulceraciones, secuelas y estenosis severas. En este caso, como tenemos una estenosis bastante importante a nivel del tercio superior del esófago, una dilatación proximal, y también hemos tenido estos pacientes como que quedan como, hace una estenosis y directamente queda como un fondo de saco, o sea, directamente no progresa contrastasia distal. Y en cuanto a las compresiones extrínsecas, tenemos, por ejemplo, en este caso, un lactante que consulta por episodio de broncoobstrucción refractario al tratamiento, y lo que vamos a tener es improntas laterales, posteriores, derecha o izquierda, y en este caso lo que hay que descartar son los anillos vasculares, que para este caso, después de realizar el esofagograma, lo que se hacen es una tomografía con angio para ver qué rama de arterias es lo que está provocando esa compresión extrínseca al esófago.
Bueno, esta es un pantallazo, espero que las imágenes y lo que vimos les sirvan como experiencia, un poco de lo que nosotros solemos hacer y cualquier cosa preguntan y lo podemos seguir asesorando en cuanto a los estudios que se hacen, o si quieren rotar también pueden venir a rotar, eso también acá, las puertas están abiertas siempre, si quieren venir a rotar a contrastados, acá con los técnicos y con nosotros, siempre le podemos enseñar y ver, porque somos conscientes de que muchos lugares no tienen los equipos, no tienen muchas herramientas para hacerlos, y la verdad que a veces está buenísimo tener una idea de los procedimientos para poder realizarlos, y generalmente vamos a la par nosotros siempre con tres servicios que son los que más están con gastro, con neumo, con uro, o sea, son los que siempre estamos a la par consultándonos y preguntando sobre cada estudio cuál va a ser el mejor hacerlo, y para detectar la patología y ver cómo siguen los chicos en cuanto a su tratamiento. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chino, la verdad que muy interesante. Siempre contamos en los Ateneos y lo que hacemos nosotros es contar nuestra experiencia, porque tenemos que ser claros que acá nos llega pacientes de todo el país. Y como dice el Chelo, quizás haya lugares donde no tienen la experiencia, no tienen los equipos, y entonces está bueno que compartamos. Y aclarando el tema de los certificados, por ahora todavía estamos en un tema que estamos estudiándolo. Claro. Es muy difícil el tema de los certificados. Pero me pregunto, porque, digamos, esto es una difusión de experiencias. En realidad no es un curso ni una jornada, es una difusión en donde el hospital se abre mostrando las experiencias de cada uno de los servicios, que a partir del año que viene no solamente va a ser de radiología, sino de todo diagnóstico por imagen. Entonces, no se puede dar, digamos, un certificado por una demostración de lo que nosotros hacemos, porque debería haber un intercambio, debería haber preguntas a resolver, digamos, es otra cuestión. Igual no se preocupen porque van a haber también jornadas y van a haber también cursos. Pero bueno, estamos en proceso. Bueno, acá vimos una preguntita que dicen, ¿por qué con sonda solamente el esofagograma con sonda hacemos en el caso de búsqueda de fístula? Solamente ahí. Por eso creo que aclaré en un momento que cuando son controles postoperatorios de fístulas traqueosofágicas o que han hecho ascenso gástrico, el control postoperatorio, el paciente al tener que tuvo la fístula o la atresia esofágica con el ascenso gástrico, el paciente tiene puesto una sonda transanatomótica que va hacia el estómago, entonces esa sonda no se toca, por eso se le da de tomar como sea, o con una jeringa, o con un biberón. Eso es el primer control postoperatorio. No se toca la sonda y hidrosoluble. En el caso de los pacientes que estamos buscando fístulas, sí lo hacemos con sonda, como les comenté, la sonda cortada por arriba de la fenestra y quemada la punta, y se hace a presión, porque a presión es donde vamos a ver el llenado del esófago y vemos si hay fístula. Porque si toma solo, como que no tiene una presión necesaria para que se vea la fístula. Si es una fístula muy grosera, pues se puede ver. Pero si llega a ser una fístula muy chica, como que necesita esa presión que hacemos para ver esa fístula. Y después la otra pregunta es porque la fístula está siempre en la pared anterior. Claro, generalmente las proyecciones, como dijimos, generalmente la fístula va hacia anterior, excepto algunas patologías que puede ser hacia posterior. Por eso generalmente son las posiciones las que hacemos y a presión sí o sí para ver eso. Bueno, en cuanto a las imágenes, depende del centro, se les puede hacer o videos de las imágenes que se guardan tipo videos, o directamente las imágenes más categóricas que uno pudo tomarlas y seleccionar. Porque, a ver, es cierto, en algunos lugares no te graban video, te graban
las imágenes y te imprimen una placa grande. Entonces vos tenés que elegir cuáles son las más categóricas, las que le va a servir al especialista, y esas imágenes son las que mandamos en las placas grandes. O si no, si podés hacer algo de video y se graba un CD, lo que sea, buenísimo. Se manda también un video dinámico. Sí, que les lean. Sí, vosotros. Sí, fíjate, a ver. saben. Acá dice, muy buena exposición por urgencia. Saben llegar pacientes con sospecha de obstrucción por cuerpo extraño radiolúcido, a lo que le hacemos una radiografía estática con contraste. ¿Me sirve ver estas imágenes que muestran de los casos sospecha de obstrucción de cuerpo extraño Con radiolúcido? ¿No? Hacemos una... Sí, sí, Ah, sí, claro. sí, en lo posible, si tienen algún Algún contenute medio hidrosoluble, mejor. No vario, pero Claro. sí, se puede hacer. Claro. No, justo ya lo que Ah, hizo fue decir que hidrosoluble, ¿no? sí, exacto. Después hay una pregunta acá que habla de la rotación. En la inscripción para la visita, ¿se puede rotar por diferentes servicios? ¿Es para uno en particular dentro de diagnóstico por imágenes? O sea, las rotaciones se piden precisamente en qué área, en qué sector, porque a veces hay sectores que no pertenecen a la misma coordinación. Por ejemplo, radioterapia no es lo mismo que tomografía, por ejemplo. Entonces, tienen que decir a dónde quieren rotar, el tiempo, y siempre que no sea individual, siempre tiene que ser a través de la institución que ustedes, de donde vienen, digamos. Bueno, ¿alguien más quiere agregar? No, me parece que fue muy claro. Fue claro, conciso, breve. Estamos mirando a ver si hay alguna preguntita más. Sí, las rotaciones de los servicios, lo que ustedes digan. Hay que organizar, o sea, docencia, el departamento tiene un sector de docencia, tanto para médicos como para técnicos y licenciados, y se está armando la plantilla. Así que lo único importante es que les van a pedir unos datos y que siempre tiene que ser institucional. Si es individual, son los últimos, porque necesitamos que las instituciones, digamos, sean los responsables de la persona que está ingresando a los servicios como visitante o como observante. Bueno, esta es la última charla de este año. La verdad que fue un lindo proyecto. Se tocaron varios temas de varios servicios y bueno, tenemos un proyecto para el año que viene y bueno, lo que le pedimos es que nos envíen los mails a través de la página o a través del Instagram y ahí vuelquen sus inquietudes, ¿no? Quizás de esa inquietud nace algún nuevo proyecto, algunos temas que por ahí no dimos. Así que bueno, el proyecto para el año que viene todavía está en estudio y bueno, esperemos analizar el tema de los certificados, buscamos la forma de cómo va a ser. Creo que vamos a seguir la misma postura, el tema de la charla. No sé si haremos más seguido, pero bueno, eso va a depender del grupo De trabajo. que somos bastantes y bueno, así que sí, nos queda un año lindo, digamos, del cual del otro lado están ustedes, así que es importante que bueno, ustedes también lo difundan. La Oficina de Comunicación a Distancia de nuestro hospital tiene una fuerte intención de que lleguemos a todos lados, así que nosotros estamos trabajando y bueno, es importante que en los mails pongan lo que quieren conocer o saber, o que quieren saber acerca de nuestra experiencia, porque es lo que hacemos y decimos acá. Bueno, muchas gracias y nos vemos el año que viene. Felices fiestas. Felices fiestas. Muchísimas gracias, hermosa clase y felicidades. Saludos.